Me gustaría conocer las principales aportaciones del derecho administrativo, como puede ser su concepto, su relación con otras disciplinas, sus fuentes, así como qué es un servidor público y cuáles son sus elementos esenciales. Bienvenido. Aquí en Docava encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docava. Antes de analizar el concepto de derecho administrativo, es importante mencionar qué se entiende por administrar. Así tenemos que la palabra administración se deriva del latín ministrare, que significa servir, cuidar. Con ella se designaba la acción del servicio para satisfacer las necesidades. Por ello se entendió que la función de la administración la realizaban las personas que servían a la sociedad. Luego, también se utilizó para designar a los órganos encargados de la prestación de los servicios, y de esta manera tuvo un doble objetivo: primero como el estudio de los órganos y después como el estudio de la actuación o función. En resumen, por administración entendemos las actividades de grupos que operan para alcanzar objetivos comunes, mientras que por la ciencia de la administración debemos identificar el estudio sistematizado de la actividad y los órganos que la realizan, atendiendo a tres aspectos principales: los órganos, la actividad y la disciplina. Igualmente se considera como el estudio de los principios que constituyen el gobierno de un Estado desde sus orígenes hasta el estudio de su actuación. El derecho administrativo es la rama del derecho que tiene su objeto en el estudio del aspecto jurídico de la administración pública, así como sus principios y normas que lo rigen, en relación también con las disciplinas relativas a cada órgano que tiene dentro de la estructura estatal y que realiza la función administrativa. Con todo esto se puede definir al derecho administrativo como la rama de la ciencia del derecho que estudia los principios y las normas que regulan la organización y la actividad de la administración pública, los medios para realizarla y las relaciones que generan. Tiene a su vez tres aspectos primordiales. El primero, la estructura de la administración pública con sus formas centralizada, descentralizada, desconcentrada, su naturaleza jurídica, competencia y jerarquías. Segundo aspecto es la actividad administrativa emitida por los procedimientos como actos administrativos, contratos, concesiones y servicios públicos. Finalmente, como tercer elemento tenemos los medios con que cuentan, las atribuciones, facultades de la policía, ejecución de los bienes de dominio público y privado, y también, como un cuarto aspecto, las relaciones que generan el personal de servicio con los gobernados, los recursos administrativos, controles y responsabilidades. El derecho administrativo, si bien goza de plena autonomía, no hay que olvidar que se relaciona con otras disciplinas para que pueda haber una adecuada interpretación de nuestro sistema jurídico positivo. Se relaciona con el derecho constitucional, ya que este es la base de toda la regulación del Estado, por lo tanto es su espina dorsal, ya que todas las normas fundamentales tienen su nacimiento en la Constitución, además de que las limitaciones se encuentran reguladas por la propia Constitución. Por lo que ve al derecho tributario, debido a que toda organización y competencia tributaria tiene su origen en la regulación del derecho administrativo, además de que la función recaudadora del Estado es facultad intrínseca para que siga manteniendo su existencia, por lo que ve al derecho penal, debido a que el cumplimiento de varias obligaciones que tienen los servidores públicos acarrea conductas delictivas. También atentan contra la estabilidad social, sin olvidar que una misma conducta puede tener repercusiones tanto como falta administrativa como delito. Por lo que ve a la materia laboral, es sabido que guarda estrecha relación debido a que los empleados, servidores públicos, cuentan con el llamado derecho burocrático, donde regulan sus derechos y obligaciones y como los procedimientos para defender sus intereses. Por lo que ve a la materia procesal, la defensa de sus intereses de los sujetos implicados se rige por procesos y procedimientos que regulan las leyes administrativas para asegurar la defensa de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En ese sentido, se suele hablar de un procedimiento contencioso administrativo. Otra materia importante es la civil, debido a que la materia administrativa fue incluida anteriormente en esta materia civil. Sin embargo, como hemos apreciado, ya cuenta con reglas, procesos y procedimientos autónomos que hacen que se tenga que separar. Sin embargo, es innegable sus lazos con varias instituciones que son propias de la materia común o la materia civil. La fuente del derecho es la expresión que se emplea para designar el origen del derecho positivo, que generalmente es la voluntad del legislador. Se concibe que existen las fuentes materiales o reales del derecho como un conjunto de fenómenos sociales que contribuyen a formar la sustancia, la materia del derecho, como podrían ser los movimientos ideológicos, necesidades prácticas. Ahora bien, por lo que ve a las fuentes formales del derecho, se clasifican en principales y supletorias, siendo la principal la ley y las supletorias serían la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina, sirven para colmar las lagunas que tiene la fuente principal. La principal fuente la encontramos en la Constitución, que es la fuente formal y directa del derecho administrativo, la ley suprema, que
fue producto de la soberanía del pueblo, estructurado en una república representativa, democrática y federal, con un territorio determinado, así como órganos específicos para ejercer el poder, de acuerdo a sus funciones y atribuciones que le asignen. Además, es importante para la administración pública que se establezca el contenido y los límites de su funcionamiento, además de facultar a los otros poderes como es el legislativo y el judicial. Por lo que vea la ley, es otra fuente formal que contiene los ordenamientos jurídicos que regulan las conductas de las personas de manera general, abstracta y obligatoria, debido a que se debe de hacer cumplir aún en contra de la voluntad de los gobernados, la que debe ser atendida en su aspecto material y formal, es decir, materialmente es toda regla del derecho sin importar el órgano u procedimiento, y formalmente como acto que establecen las reglas del derecho que debe de realizar el poder legislativo conforme a la Constitución. Los reglamentos es otra fuente formal del derecho administrativo, que es el conjunto de normas generalmente abstractas y obligatorias que presentan características similares a la ley, pero que no siempre proceden o surgen del procedimiento legislativo, sino que puede venir de otros órganos que emanan de la Constitución, por ejemplo el Poder Ejecutivo, por lo que tiene autoridad formal para regular sus competencias en el ámbito interno. Entre las características tenemos que los reglamentos pueden establecer materialmente procedimientos similares a los procedimientos legislativos. Sin embargo, formalmente se tratan de meras cuestiones administrativas, como pueden ser distribuir competencias, organizaciones, funciones, atribuciones, derechos, obligaciones, etc. Es importante referir que un reglamento viene a existir para regular todavía más la ley, para explicarla o para referir ciertos vacíos que pudo haberse establecido o que pudo haber dejado la ley, por lo que necesariamente en forma lógica se requiere que exista una ley para que después exista un reglamento como un accesorio de este, y desaparece la ley, el reglamento también tendría que hacerlo. Además, otra consideración importante es que los reglamentos no pueden ir más allá de lo que está expresamente en la ley. Jurisprudencia. La palabra deriva del latín jurisprudentia, que puede entenderse como derecho con conocimiento. Se refiere a los procesos intelectuales que realizan los estudiosos de los órganos jurisdiccionales, como pueden ser los jueces, magistrados o ministros, es decir, interpretan la ley. Por lo que ve nuestro orden constitucional, la jurisprudencia es fuente de derecho debido a que es obligatoria de acuerdo tanto a la Constitución como a la ley de amparo. Finalmente tenemos las circulares, acuerdos y decretos. Las circulares son actos administrativos a través de los que los órganos superiores dan instrucciones a los inferiores sobre su régimen interno de las oficinas y su funcionamiento, por lo que su finalidad es ser un instrumento interno. El acuerdo es una decisión que realiza un órgano superior a otro inferior de un asunto o materia en particular. También tenemos que el decreto es una decisión de un órgano del Estado que refiere a una situación jurídica concreta, y esta situación se le requiere dar publicidad para efecto de que sea conocida por aquellos a quienes va dirigida y les va a afectar en su esfera jurídica, por lo que evidentemente el decreto trasciende el ámbito interno. Finalmente tenemos la doctrina, que es la opinión o teorías de los estudiosos del derecho. Es vital para la formación y aplicación de las disposiciones legales. Inclusive se considera una fuente indirecta del derecho, debido a que el legislador puede apoyarse en doctrinarios para elaborar la ley. Un servidor público es toda persona que realiza o desempeña un cargo, empleo o comisión de naturaleza administrativa en cualquier ámbito de gobierno, ya sean los poderes legislativo, judicial, ejecutivo, federales o estatales. Ahora, es importante precisar que el concepto de servidor público no siempre ha sido así, debido a que presenta una evolución en torno a las actividades que desarrolla el Estado, y si puede considerarse como cualquier actividad, que inclusive haría pensar que si el Estado tiene una fábrica de tabaco, los empleados de ella pudieran ser o no servidores públicos, por lo que el concepto de servidor público no puede circunscribirse únicamente a la realización de una función del Estado, sino que esa función sea establecida en forma soberana por una norma fundamental en su ejercicio de diversas actividades, cumpliendo la finalidad del interés público del Estado que tiene a su cargo. De acuerdo con varios tratadistas, es posible establecer que dicho concepto tiene diferentes elementos esenciales, como son una actividad general, uniforme, regular y continua. Por lo que vea la actividad, es una acción que realizan los órganos de la administración pública. Por ello, no se trata de un órgano ni tampoco de un sistema normativo. Por lo que ve al general, nos vamos a que es para todos los que lo solicitan y no solo para algunas personas, debido a que se debe de realizar la acción sin distinción alguna. Es uniforme debido a que se refiere a la igualdad como a la identidad del servicio público. Implica que las necesidades deben de ser idénticas para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones al solicitar el servicio. También es regular. Esto significa que
tiene condiciones preestablecidas en reglas y normas aplicables que disponen en forma regular el servicio prestado por el servidor público. También debe de ser continua, que implica que deben de realizarse de manera ininterrumpida para satisfacer las necesidades colectivas del interés general, que deben de cubrir los servidores públicos de manera oportuna y eficiente. Inclusive aquí el derecho burocrático establece una serie de medidas como son la limitación o exclusión de huelgas, ejecución directa por parte de la administración de sanciones por incumplimiento del servicio, imposibilidad de que se dicten medidas en contra de los servicios públicos. También hay que mencionar que existen otros elementos como es la finalidad del servicio público, que es el interés general, la persona que presta el servicio, que debe de ser el Estado como titular de dicha prestación, la que se realiza por los órganos administrativos en forma directa o indirecta, o también puede ser por medio de particulares en las concesiones. Finalmente, el régimen jurídico que lo regula según la Constitución y las modalidades y condiciones que son establecidas en la ley para brindar una prestación de un servicio eficaz y de acuerdo a la ley aplicable. Por su atención, muchas gracias.